La provincia de Palencia es una de las zonas más ricas en monumentos románicos de Europa. Hay 250 restos catalogados. Este monasterio de la Fundación Santa María la Real en Aguilar de Campoo es la puerta de entrada a un mundo artístico que predominó en Europa occidental durante los siglos XI, XII y parte del XIII. Hoy visitamos algunos ejemplos del mejor románico. Hola, buenos días. Hola. Cristina, César. Hola, buenos días. Historiadores de la Fundación Santa María la Real. Sí. Este monasterio supone una puerta abierta al románico. Eso es. Además de querer que la gente venga a visitarnos, lo que pretendemos con el monasterio y con el centro expositivo es suponer una ventana abierta a nuestro patrimonio, al románico, a las gentes, a la gastronomía, a la naturaleza, es decir, que la gente venga a visitarnos y vaya a visitar posteriormente al museo, que es el territorio. ¿Cuántas iglesias románicas salpican la provincia de Palencia, Cristina? Pues tenemos catalogadas unos 250 restos románicos que albergaría lo que era la antigua merindad de Aguilar de Campoo, el sur de Cantabria, oeste de Burgos y norte de Palencia. Decía Unamuno que hasta una ruina puede ser motivo de esperanza y esto aquí tiene muchísima validez, César. Sin duda alguna, durante casi 100 años este monasterio fue conocido con el nombre del Convento Caído, hasta que exactamente hace 40 años unos locos, ¿no?, o unos emprendedores que llamaríamos ahora, liderados por José María Pérez, por Peridis, pues tuvieron el sueño de recuperarlo y claro que lo recuperaron. ¿Es un monasterio especial? Mucho por varios aspectos, ¿no? En primer lugar, por la importancia que tuvo en época medieval, pero además también por las propias funciones que tiene actualmente, la que contábamos anteriormente, ¿no?, que además de ser visitable sea un espacio de introducción al patrimonio, pero también porque es un instituto de educación secundaria, sede de la UNED, de la Escuela de Idiomas, o sea, multifuncional. Me imagino que vienen muchos visitantes. Cristina, ¿la procedencia habitual de dónde vienen? Pues muchos de ellos vienen de Madrid, de Barcelona también y de Castilla y León también tenemos muchos visitantes. De Palencia es un turismo que está ahora creciendo gracias al conocimiento, ¿no?, cada vez más que tenemos del patrimonio de esta zona y bueno, local también son gente la que nos visita. Incentivamos, estamos contando también una gran llegada de gente extranjera, gente de otros países, sobre todo de Francia y de Inglaterra, ¿no?, que vienen a visitar el románico, llamados por la importancia de la naturaleza, la llegada del ferry hasta aquí y sobre todo cada vez más el interés del patrimonio cultural. Estamos ahora en el claustro del monasterio y es realmente espectacular. Pues sí, la verdad que es yo creo que uno de los claustros más espectaculares del románico. Todavía conserva muchos capiteles, ¿no?, de época, algunos de ellos, bueno, pues de gran valor y es pequeño, ¿no?, llama mucho la atención a la gente, pues un punto que ahora vamos a ver, que es la famosa biblioteca y para la gente, bueno, se convierte en un ejemplo también del románico que luego, pues, como muy bien decía César, va a haber en toda esta zona. La iglesia está justo aquí al lado. ¿Qué es lo que más podría destacar? En el monasterio se destacan muchas cosas, pero hay una que realmente para mí es fascinante, ¿no? Estamos en un monasterio que ronda el 1200, finales del románico, del tardorrománico, y si por algo es interesante este monasterio es que contempla o conserva muy bien lo que es la planta medieval de un monasterio, es decir, que llegó a construirse casi de manera completa, ¿no? Lo que hace es que veas dónde está la iglesia, cómo era el refectorio en época medieval, dónde estaba la biblioteca, la subida a la parte superior, es decir,
No ocurre como en otros monasterios, que lo que hacen es ir ampliándose a fases, o como se acaba el dinero se termina, no se termina en diferentes digamos, lugares o estancias, y aquí se produce un conjunto bastante armónico que ronda esta época, los años finales del románico, ¿no? Aparte, con la grandísima calidad escultórica que atesora el monasterio, para mí es uno de los puntos claves del edificio. Nos encontramos en la antigua biblioteca medieval, en la parte del claustro, uno de los puntos que más sorprende a todos los que nos visitan, porque el concepto que tenemos generalmente de biblioteca en un monasterio es un espacio mucho más grande. Entonces, al llegar aquí y ver este espacio tan pequeño, ¿no?, se preguntan por qué un monasterio puede tener un lugar dedicado a guardar libros tan escaso. Y simplemente, bueno, el hecho de que nosotros tenemos una idea generalizada, que es pensar que todos los monasterios copiaban libros, ¿no?, que todos los monjes tenían labor de scriptorium, y no todos los monasterios tenían las mismas funciones. Aquí está claro, ¿no?, que la labor de copiar libros no existía, de ahí el tamaño tan reducido, donde escasamente pues cabía una docena de libros, y ese concepto, ¿no?, que se ha ido generando, pues sobre todo a raíz de una idea mitificada de la Edad Media y de la literatura, que nos ha llevado a crear pues un concepto muchas veces equivocado de los monasterios, y este es el claro ejemplo de que, bueno, pues a veces las cosas no son como nos las han contado. Quizá uno de los elementos claves de este monasterio es la espadaña. La espadaña nos pone un poco en la línea de quiénes son los monjes que habitaban en este monasterio, ¿no?, que eran los premostratenses, una orden a día de hoy bastante desconocida aquí en España. Los premostratenses es una orden que nace un poco en el siglo XII con la idea de reforma del Cister, pero con unas diferencias claves, que es que no siguen primero a San Benito, la regla benedictina, que es la que siguen los benedictinos y el Cister, sino que sigue a San Agustín, y sobre todo que mientras un monasterio Cister, por ejemplo, es un mundo fundamentalmente cerrado, los monasterios son para ellos, ¿no?, en su espiritualidad interior, estos monjes premostratenses tienen una función pastoral, tienen una función, digamos, educativa, ¿no? Ellos sí que pueden salir fuera de los muros del monasterio a hacer esa función pastoral. Y el elemento clave es la espadaña, porque la espadaña, por decirlo así, es el teléfono móvil de época medieval, es el sistema de comunicación por excelencia. A través de las campanas llamamos a misa, peligros, incendios, reuniones, es decir, y eso aquí se explica muy bien viendo esa gran espadaña, una espadaña de 5 troneras, ¿no?, mientras si por ejemplo vais a un monasterio Cister, como puede ser San Andrés de Arroyo, simplemente hay un pequeño campanil para dar los avisos a la comunidad. Así que ya digo, es una de las claves de este edificio. Los más de 800 años de historia que tiene el monasterio también da lugar a cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, durante el tiempo que este monasterio estuvo acabado o estuvo abandonado, tuvo diferentes usos, ¿no? Por ejemplo, durante la Guerra Civil Española, el monasterio fue un cuartel militar, estuvo la falange, fue un depósito de armas, y como testimonio de aquella época podemos ver algunas marcas que vemos en el propio edificio, ¿no?, como este yugo y flechas, ¿no?, que es el símbolo de la falange. O sea, digamos que vemos más allá, cosas más allá de la propia historia monacal del propio edificio.
Estamos en la iglesia del antiguo monasterio de Santa María de Mave, un monasterio benedictino que pasó a depender de San Salvador de Oña y en el que a finales del siglo XII, principios del XIII, una mujer, Sancha Jiménez, inicia una, vamos a decir, restauración, no sino recuperación otra vez del edificio, y hay puntos muy interesantes dentro de él que nos van a permitir saber cómo llevó a cabo esa recuperación y sobre todo quiénes intervinieron en la vuelta a reforma del monasterio. A día de hoy solo conservamos la iglesia porque el resto del monasterio es un complejo hostelero. En el interior de la iglesia de Santa María de Mave, lo que vemos es que, aunque es una iglesia ya tardía, repite o responde a los típicos patrones del arte románico, ¿no? Estamos en una planta basilical con triple ábside semicircular, transepto con crucero cupulado y un cuerpo de 3 naves cubierto con bóvedas de cañón. Digamos que es la típica planta basilical románica. Además, llama la atención varias cosas, ¿no? Como por ejemplo la piedra, una piedra muy roja, una piedra arenisca muy rojiza, de canteras cercanas, y también destaca que en el paso hacia el ábside podéis ver cómo juegan con tonalidades rojizas típicas de la zona y también con piedra blanca, ¿no? Haciendo una especie de juego bícromo que, bueno, salvando un poco las distancias, parece recordarnos a la mezquita de Córdoba. Una de las cosas curiosas que aparece en la iglesia es una inscripción que es bastante habitual que aparezca en algunas de las iglesias para datar la fecha de construcción. Y aquí podemos leer cómo en la inscripción nos indica Annis Millenis Completis, año 1000 completo, atque y 200. Digamos que no sería raro, sería 1200, una iglesia tardía de finales del románico, ¿no? Del periodo románico, de época tardorrománica, pero hay una cosa que llama la atención, que como norma general en la corona de Castilla en esta época no se data de esta manera, se datan eras hispánicas, lo habitual es encontrarte en las eras, por eso aquí llama la atención que todavía empecemos a encontrar el año del Señor, el año Domini, ¿no? Que no es lo habitual en todo este entorno. Una de las cosas que llama la atención en una iglesia es que actualmente, como norma general, las vemos con la piedra, digamos, desnuda, ¿no? Pero en época medieval no era así. Todas las iglesias nacieron para estar al menos encaladas y en muchos casos pintadas. Por eso, aunque hoy llame la atención encontrarnos frescos pictóricos, sería bastante habitual. Por ejemplo, aquí lo que tenemos es unos restos en los ábsides laterales de pinturas de hacia mediados del siglo XV, ¿no? Pinturas renacentistas, que hoy nos puede llamar la atención, sobre todo estas de aquí, con un Cristo crucificado en la zona central, pero que era la forma más habitual de verlas hasta hace casi 100 años, ¿no? Siempre cubiertas con frescos y pinturas. En las iglesias románicas, una de las cosas que más llama la atención son las marcas de cantero. Hay diferentes marcas de cantero, las marcas típicas de canteros pequeñitas, ¿no? Que nos hablan un poco de la firma del cantero para que le paguen su pieza. También hay otro tipo de marcas que son las marcas de colocación para saber en qué lugar tiene que ir colocada determinada pieza, pero aparecen otras marcas más extrañas o no tan habituales que son las marcas de traza. Como podemos ver aquí una, ¿no? Que digamos son un poco los planos que siguen los canteros a la hora de construir determinadas estructuras, como puede ser una portada, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí tenemos una interesante, no son muy habituales y llama bastante la atención.
Pues estamos en la iglesia rupestre de los Santos Justo y Pastor en Olleros de Pisuerga, un ejemplo visible del eremitismo que vivieron toda esta zona limítrofe también, ¿no?, con Cantabria, una antigua eremitorio, cueva, que finalmente fue transformada en un pequeño monasterio, y a día de hoy en la iglesia parroquial de Olleros, que nos permite ver, ¿no?, la evolución que van teniendo las poblaciones, cómo se van adaptando a los tiempos, y como luego veremos también en el interior, cómo los estilos que van imperando en cada momento van dejando su huella en lo que es el edificio. Estamos en el interior de una iglesia extraordinaria, pero extraordinaria de verdad. No por el hecho que también de ser una iglesia rupestre excavada en la roca, que no es un fenómeno extraño en esta zona donde tenemos 20, 30 edificios que tienen esta misma circunstancia, pero lo que la convierte prácticamente en única es que en este edificio lo que se hace es plasmar a principios del siglo XII los volúmenes de una iglesia románica típica, es decir, ábsides, bóvedas de cañón, arcos fajones, pero sin ninguna función, digamos, arquitectónica, ninguna función constructiva. Lo que hacen es la imitación de una iglesia románica. Esto, ya digo, es una cosa realmente extraordinaria, extraña, no es para nada habitual, simplemente hay un par de ejemplos en Francia, y bueno, la convierte en un ejemplar único y digno de visitar. Entre las cosas curiosas que podemos ver, por ejemplo, es esta columna. Esta columna está tallada de la propia roca, ¿no? Es decir, utilizan todo lo que es la roca original para colocar esta columna para soportar la techumbre. En reformas posteriores, pues digamos que esta columna, que tendría otras 4 iguales, ¿no?, que son las que dividen las naves, pues por reformas posteriores son eliminadas las centrales, seguramente por algún fallo o alguna cuestión, puestas algunas exentas, y la última, el gran pilar de los pies del edificio, sería la imagen que tendrían las columnas en la época medieval, ¿no? Sería una imagen similar. Digamos que una cosa que llama bastante la atención. Estamos en la sacristía de la iglesia de Olleros. Es muy interesante para entender cómo se ha ido modificando esta iglesia. Esta iglesia funciona como si fuese un Lego, es decir, se ha ido modificando según las necesidades que ha tenido la comunidad, que ha tenido la gente, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en origen, cuando esto era un monasterio, un cenobio para monjes, podría ser posiblemente las dependencias de los monjes donde habitaban. Pero al ir modificando y al ir convirtiéndose en una iglesia parroquial, pues este espacio lo que hicieron es convertirlo en una sacristía. Y en esta sacristía actual también vemos cosas, ¿no? Vemos, por ejemplo, un canal que llama mucho la atención, pero claro, es que estamos en una roca, en el interior de una roca, y lo que hacen es todas las filtraciones que tiene el propio edificio, canalizarlas para sacarlas fuera, y es bastante posible que incluso para utilizar ese agua.
Estamos en la iglesia de Vallespinoso de Aguilar. Seguramente sea uno de los mejores ejemplos de lo que abunda en la montaña palentina, que son las iglesias del románico rural. En este caso, lo que destaca es, aparte de un excepcional patrimonio constructivo, aparte de un excepcional edificio, un extraordinario paisaje. Es la unión entre paisaje natural y edificio cultural, ¿no? Y además también te representa muy bien lo que ha de ser una iglesia en época medieval. La iglesia, por supuesto, era la casa de Dios, pero era mucho más. La iglesia también era hacienda, donde se reunían la gente del pueblo. La iglesia también era el castillo, donde se defendía a la gente. Y la iglesia también era el ayuntamiento, donde se reunía la gente, donde se realizaban los ajuntamientos. Los capiteles de las iglesias románicas se convierten en una plasmación de la vida cotidiana de las gentes, y aquí en la ermita de Santa Cecilia conservamos los restos de un antiguo calendario. La manera de medir el tiempo era a través de las tareas agrícolas, y es lo que nos van mostrando a través de cada uno de los personajes: la recogida del trigo, la vendimia, incluso el banquete de la Navidad, que sería este personaje de aquí, donde vemos la mesa con los panes, el personaje sirviendo y el hombre bendiciendo la mesa. Una clara representación de que estos capiteles tenían un público, que era el pueblo de Vallespinoso. Otra de las escenas que más destaca de la ermita de Santa Cecilia es la que se conoce con el nombre de psicostasis, que es ese pesaje de las almas. El hombre siempre tiene un miedo, ¿no?, que es ver qué pasa después de la muerte, y aquí podemos ver al pecador, en este caso un avaro, que porta la bolsa de monedas, que le ha cogido el demonio, ¿no?, un basilisco, el sacerdote, que está ante el lecho dándole la extrema unción, y luego ya el pasaje final en el que ese demonio y el ángel, que en este caso sería San Miguel, el encargado de pesar las almas, pues están pesando el alma en la balanza, viendo a ver pues si el hombre había pecado, la balanza se inclinaba al lado del demonio, y si no, pues iba con el ángel, ¿no? Esa duda de qué pasaba después de la muerte, de un juicio que establecía hacia dónde iba uno u otro. Una de las cosas que más destaca de Santa Cecilia es el lugar donde está emplazada, que es lo más llamativo, ¿no?, encima de una montaña, pero el interior de Santa Cecilia también es curioso, sobre todo por el desnivel que adopta el ábside. Aquí, a la hora de construir, se les plantea un problema, que es el desnivel de la montaña, y ellos optan por una solución mucho más sencilla. En vez de picar la piedra, establecer una serie de niveles, con lo que consiguen dotar de teatralidad al edificio, separando la parte sagrada, que sería el ábside, donde está, bueno, pues la escena, ¿no?, de la Santa, el presbiterio como parte también importante, una parte más terrenal, y luego ya en la nave el resto del pueblo. Lo que más llama también del interior, y sobre todo a la gente, ¿no?, aparte de que es una iglesia muy sencilla, son los capiteles, que están dotados pues de un gran realismo y una técnica muy depurada, como es el caso del capitel que tenemos aquí, que es una representación conocida con el nombre de molinillos andresinos, que nos indica, ¿no?, la alta capacidad de los canteros que trabajaron, y sobre todo la piedra que en estas zonas daban las canteras, que unido a esa buena técnica pues dio como resultado capiteles tan espectaculares como los que tiene la ermita de Santa Cecilia. Al igual que encontramos capiteles que nos muestran la vida cotidiana, también en el románico es habitual representaciones del Antiguo Testamento, como esta que tenemos aquí de Sansón desquijarando el león, donde le podemos ver perfectamente con todo tipo de detalles, Sansón montado encima del león, y luego un personaje que agarra la cola, de difícil interpretación, ya que unos consideran que es un enviado de Dios y otros que es la misma Dalila, que estaría tirando de la cola del león.